Buen día, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y me alegro de poder compartir con ustedes algunos minutos la palabra del Señor. En la carta a los Hebreos, el capítulo 4, leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva, eficaz, penetrante, tremendamente penetrante. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve si hay rectitud o hay rebeldía, y nos redarguye frente a estas actitudes de pensamiento y de intenciones. El escritor que hace esta descripción maravillosa de la palabra de Dios está en un contexto que considera un periodo breve de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esclavo en Egipto, ha recibido palabra de Dios a través de su siervo Moisés. Y al principio les causó alegría, regocijo, pero pronto esto se opacó por la servidumbre, por la dureza de la esclavitud. Y aunque oyeron la palabra, dice en el versículo 2, que no les aprovechó el oír la palabra, porque la oyeron sin mezclar fe. Si sabemos que es palabra de Dios, tenemos que tener fe, confianza en lo que Dios nos dice. Y dice: si hoy oyeres su voz a través de su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos, con un corazón endurecido, con desobediencia, como dice el versículo 11, tentaron a Dios allá en el desierto. La palabra de Dios es viva, voz de Dios. Dios es vida. Jesucristo, la imagen del Dios invisible, dijo: yo soy vida, verdad, camino y vida. Si nosotros creemos que es vida, debemos acatarla como tal. Timoteo, su segunda carta, el apóstol Pablo le escribe y dice: santos hombres de Dios, elegidos por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirar es soplar. Dios sopló, dio vida a su palabra a través del Espíritu Santo. Él es vida y da vida. En el Génesis se nos dice que Adán fue formado del polvo de la tierra. Somos polvo. Y una vez que este tabernáculo formado de la tierra estuvo hecho por Dios, Dios dice que sopló vida en este tabernáculo y fue Adán alma viviente. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es vida y que tiene la vida de Dios, debemos acatarla, debemos escucharla, debemos hacerla vida en nosotros, porque es palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 28, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es un tesoro precioso. Debemos guardarla para nosotros, con nosotros, hacerla y vivir por ella. Cualquiera que oye mi palabra y la hace, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. No fue sobre fundamentos
banales sobre la cultura, sobre la riqueza, sobre el dinero, sino sobre una peña firme, un firme fundamento. Nosotros debemos fundar nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús, oyendo y haciendo su palabra, creyendo que la palabra de Dios es vida. Pero también dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz dice que es capaz de cumplir el propósito por el cual fue enviada. El hombre se había apartado de Dios, estaba lejos de él, y Dios, en su misericordia, ofrece un plan maravilloso para acercar al hombre a Dios de nuevo, para redimirle de su vida de pecado. Y esta palabra es anunciada por la voz de Dios, escrita y predicada por sus siervos. Y la palabra actúa con poder, con fuerza. Y un hombre perdido es capaz de ser cambiado, es capaz de ser renovado. Lo que nadie ni nada puede hacer lo hace la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que para entrar al reino de Dios era necesario nacer de nuevo. ¿Quién puede hacer esto? La palabra de Dios. Nacer de agua y de espíritu. Agua es la palabra de Dios. Tiene poder para alumbrar. Alumbra la vida, alumbra nuestro caminar, más allá de la contingencia, de lo cercano, también lo más lejano, también lo más desconocido. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera, potente lumbrera a nuestro camino. Dice también que la palabra de Dios es poderosa para limpiar nuestro quehacer diario. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no solo el joven, también los que todavía no son jóvenes o los que ya han pasado la etapa de la juventud, como los que tenemos ya algunos años más, también debemos acudir a la palabra del Señor para limpiar nuestro quehacer, para ser guiados, conducidos y corregidos por la palabra del Señor. Si creemos que la palabra es vida y es eficaz, debemos estar dispuestos a compartirla. Pablo había estado probado, atacado a la muerte. Y dice que fue librado de la boca del león, del enemigo, que procuraba matarlo, que procuraba tronchar su tarea de apóstol de los gentiles. Y él está en la cárcel ahora, en Roma, y escribe a Timoteo y le dice, aquí estoy con grillos, con cadenas, pero la palabra de Dios no está presa. Él está preocupado de confirmar a los hermanos de las iglesias que fundó o de iglesias con las cuales compartió por mucho tiempo. Está preocupado de alimentarlos y aprovecha el tiempo de su encarcelamiento para escribir maravillosas cartas que animaron a los hermanos en este primer siglo y que nos han ayudado y nos han animado a nosotros hasta el día de hoy. Nosotros estamos también en una pequeña cárcel, pero una cárcel agradable, nuestro hogar. Estamos guardados en nuestro hogar, recluidos en nuestros hogares, pero desde aquí tenemos que ser conscientes que hay gente que necesita la luz de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no está con libertad restringida. Nosotros tenemos mucho más elementos que Pablo para difundir la palabra del Señor y debemos estar dispuestos a hacerlo. Alimentarnos, dar palabra a los hermanos que necesitan, que están desanimados, algunos que están un poco indiferentes o quedados en el camino. Todos necesitan ser ayudados, fortalecidos por la palabra del Señor. Creemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz, y que es viva porque Dios le ha dado vida. Dios es Dios de libertad. La palabra está libre, no está encarcelada.
Por lo tanto, sigamos proclamando la palabra del Señor, proclamando el Evangelio de salvación. Muchos necesitan a Cristo en sus corazones para que sus vidas cambien, para ser renovados, para ser renacidos por el poder de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Envíame, Señor.